Que el karma es mi novio, karma es un dios, karma es la brisa que me da en el fin de semana. Karma es un pensamiento relajante. Y bienvenidos a Radio Locura, el programa donde karma es mi novio, karma es mi dios, como ya lo vieron en la introducción de la introducción. Un programa donde hablamos de arte, de música, de literatura y especialmente para salvar ideas en peligro de extinción. Mi nombre es @Javier. Yo tengo un canal personal también aquí en YouTube donde comparto cosas que a nadie le importa pero a todo el mundo le sirve, que son reseñas de libros, críticas de lecturas y demás cuestiones culturales relacionadas. Mi nombre es Alex Siriana, como podrán ver en la pantalla, alex.siriana en las redes sociales, en TikTok e Instagram. Y yo soy músico, tengo todo mi catálogo musical en las plataformas de su preferencia. Y muchísimas gracias a toda la gente, que fueron como 3 personas que me tuvieron en su Spotify Wrapped. Y pues vendrán mejores cosas también el otro año. También muchísimas gracias a Fango Bazar, que tiene la mercancía oficial de Radio Locura, playeras de Pizarnik, de Keanu Reeves, donde ustedes pueden pedir directamente todo este tipo de productos que estamos ofreciendo para ustedes. Habrá más tote bags y demás cosas incluidas cada vez más que ustedes lo pidan y lo soliciten, para apoyar este proyecto en el cual pues estamos poniendo toda fe, corazón y esperanza, amor, comprensión y ternura también. Así es. Y bueno, aprovecho para decir muchísimas gracias a toda la gente que se ha estado suscribiendo últimamente. Ha sido una locura lo que ha crecido este podcast. Una radio locura. Y pues recordando que la parte más importante de este podcast son ustedes. Yo diría después a lo mejor del bebé motherfucker y del caballero desnudo amable aquí. Pero de verdad muchísimas gracias por dejar su like. Cada vez que le ponen like, cada vez que se suscriben, cada vez que nos comentan algo, están apoyándonos de la manera más gratuita que se puede y de una manera en la que realmente nosotros les agradecemos muchísimo. Estamos haciendo esto siempre con muchísimo amor para ustedes, porque nos aventamos realmente trabajando toda la semana para que ustedes puedan estar entretenidos con ideas de artistas, grandes artistas y obviamente ideas en peligro de extinción. Recuerden que la locura todo. Y que ser animal no está tan mal. Vamos a ver el intro y estamos de vuelta. Radio Locura 66.6 en frecuencia moderada. Ideas idiotas para gente inteligente. Adiós. Este es el episodio 39 de Radio Locura y esta es la artista de la semana. De la inocencia del country al poderío del pop. ¿Ya lo vieron en la portada? Esta es Taylor Swift, que muy rápidamente una presentación inicial es que ella nació el 13 de diciembre de 1989, es decir, que el viernes pasado, el que acaba de pasar en esta semana, que está acabando hoy domingo, estuvo celebrando sus 35 primaveras. Y desde aquí le mandamos un enorme saludo a la gran Taylor Swift. Y también hay que decir que ella nació en West Reading, Pensilvania, y que cuando tenía 13 años, sus padres vendieron la granja familiar de Pensilvania y se trasladaron a Hendersonville, Tennessee. Como quiero los cielos de Tennessee, para que pudiera dedicarse a la música country cerca de la localidad archiconocida de Nashville. Ahora bien, en este programa estaremos viendo cómo se ha convertido Taylor Swift en un fenómeno cultural de mucho arraigo, de mucha conexión con el público y que está marcando ya no solo una generación sino varias, desde los millennials hasta los generación Z, es decir, largo tiempo ya, una carrera aunque muy joven, muy productiva, y que lo importante que queramos que vean en general es esta evolución desde un country inocente, primigenio, el germen de Taylor Swift, hasta su participación dentro y fuera de la escena musical. Perfecto. Entonces, el primer punto que queremos tocar es cómo surge, cómo inicia esta estrella, la más grande estrella del momento, de los tiempos actuales. Pues ya lo adelanté un poquito, empieza con el country y esta participación muy conectada con lo que sentía, lo que estaba experimentando, tanto en su vida, en su familia, en todas estas relaciones humanas, su granjita, en esos primeros espacios cerca de Nashville, porque
ella entró entonces con esta música muy popular del sur de Estados Unidos y que en general es un género muy marcado en ese gran país en todo sentido. Entonces ella debuta con Taylor Swift del 2006, su primer álbum homónimo, y de ahí va a ser el salto muy poco a poco hacia el pop. Pero empecemos con el country. Los primeros éxitos de este disco son Tim McGraw, o McGraw, como se pronuncia, se escribe, está apareciendo aquí en la pantalla, y Teardrops on My Guitar. Es decir, la primera canción refiere a un cantante de country, Tim McGraw, o McGraw, como se diga, donde es un gran referente en toda la escena del country americano, por excelencia, y que lo que cuenta básicamente la canción, para darles un poquito de este primer espíritu de Taylor Swift, es cómo revive los recuerdos que compartió con una pareja que su artista favorito era este tal Tim. Y Teardrops on My Guitar habla pues de eso, de entregarse al apasionamiento, al enamoramiento y a la pérdida con una guitarra bien llorar agarrada, encima de la guitarra, tal cual, ¿no? Pero siendo muy precisos, es tiempo antes de la publicación de este primer álbum, ya decía yo, el homónimo del 2006, 2 años antes, con una Taylor Swift de 14 años, que firma su primer contrato de edición musical con Sony, convirtiéndose así en el fichaje más joven de la historia de la compañía. A la madre. En 2006 firma con Big Machine Records. Recuerden ese nombre de discográfica segunda porque se retomará después, para bien y para mal. Y consiguió el primer éxito, ya decíamos, el de Tim, ¿no? Que llegó al top 40 de Estados Unidos, principalmente en las estaciones de country, que hay muchísimas en Estados Unidos, pero para repartir y le sobra. Y luego sacó otros 4 sencillos y un álbum, el que ya había dicho, con su propio nombre. Vendió rápidamente más de 1 millón de copias. No mames, sí. O sea, así, facilito. Empezó con el pie derecho En el country. en el country. Y un año después, es decir, en 2007, fue nombrada la mejor artista revelación por la Asociación de Música Country de Estados Unidos. Entonces no podría estar más metida en ese género, en el éxito y en el reconocimiento de los mismos propios del country estadounidense. Ahora, esto se va a combinar claramente, como ya estamos sugiriendo y cada vez será más claro, y ustedes lo saben mejor que yo, que ella compone sus canciones. Así es. Con colaboraciones y demás en muchas ocasiones después, conforme crece su carrera, para apoyarse mejor y con las cuestiones de los productores y demás. Pero ella, es cierto, es cantautora, ¿no? Y eso siempre se agradece en tanto músico que presenta su alma, sus ideas, sus versos, Su propuesta. con su propia música. Claro. Entonces, eso también le da dentro de Estados Unidos como otro giro, que es no solo es un intérprete, es una base de sí misma. Ya desde joven, le decíamos 14 años. Pondremos otros ejemplos y esto se verá mucho más claro. ¿Cuál de esta primera temporada es Love Story? Historia de amor. Que es una canción con la que en 2008, es decir, un año después de que fue completamente celebrada dentro de la Asociación del Country, que la saca y se vuelve ya la artista por primera vez a nivel internacional. Con apenas 18 añitos y después de que sus padres le prohibieran quedar con un chico, Taylor decidió, de las 2 opciones que queda. Sí puedes firmar ese contrato que vende tu alma, pero no salgas con ese chico. Exactamente. Hay que ver las prioridades, pero así pasó. En todo caso, cuando sucede que a un artista o en cualquier ocasión se le limita y no se le permite salir al mundo, realizarse algo afuera, hay de 2 en estas historias que contamos más o menos en Radio Locura. La primera es, o se encierra en su cuarto y se pone a hacer la sublimación musical, o se pone a hacer arte de eso que está sintiendo, o se larga de la casa. En el caso de Taylor Swift, ustedes lo saben mejor que yo, insisto, ella se metió al cuarto y no salió de ahí, sino con una canción debajo del brazo, Love Story, esta que estamos diciendo, que tiene como base la historia clásica de Shakespeare, de Romeo y Julieta, pero con un ligero cambio en el final. En la obra de Shakespeare todo termina con tragedia.
en medio de la muerte de ambos protagonistas, Sí. y pum, el amor triunfó, pero la muerte también. Entonces es trágico. Pero Qué bonita forma de decirlo, sí. pero en la Taylor version, ¿no? Yeah, ya empezamos. El fin de esta love story, de esta canción exitosísima del principio de su carrera, es de telenovela, ya que el final de esa canción es un felices por siempre, con una proposición de matrimonio, donde este Romeo que está en esta reversión, en la versión de Taylor, es alguien que ya platicó con el padre de Julieta. Entonces ya lo logró y le dijo: este anillo es para ti, ve por tu vestido blanco, que ya sabes a dónde vamos. Más o menos. De en una aquí a la traducción muy- eternidad, mi amor. Entonces, en el caso de Love Story de Taylor Swift, en esta pues, inicios de su carrera, en esta etapa primeriza, Literal, no es, Romeo y Julieta Taylor's version. es tal cual, es eso. No es una tragedia, es una historia con un final feliz. Ahora, me estoy adelantando un poco, no voy a seguir siendo tan preciso en cuestión de los álbumes, no en todo caso, porque es muy grande también lo que nos ha regalado Taylor Swift, para bien, en todo sentido, que ha ido evolucionando por eso mismo, pero hay que hablar sí o sí, irremediablemente, del año 2009, que es el año después de Love Story, quiero decir, es una canción de amor también, por supuesto que sí. The Cure. Y es el año 2009 con el incidente de Kanye West. Esto sucedió en la premiación de los MTV Video Music Awards de ese año, 2009, donde pues ya le habían dicho a Taylor: pues te llevaste el premio del mejor video femenino del año. Entonces Kanye se sube, agarra el micrófono, se lo arrebata y le dice: sí, Taylor, te voy a dejar terminar, pero déjeme decir algo, que es: Beyoncé tiene uno de los mejores videos de toda la historia. Es un gran video. Obviamente aludiendo al obvio que no se vio de haber premiado a Taylor, ¿no? Lo interesante de esto es que por un lado la canción todavía es de country, pero ya se estaba empezando a volver un poco de pop. Y también en lo gracioso, lo chusco, es que a Kanye lo corren del evento. Taylor no termina su discurso. Y cuando siguen avanzando las premiaciones, viene el mejor video del año, no de femenino, sino del año en general. Y se lo dan a Beyoncé por Single Ladies, por lo que estaba alegando Kanye West. Sí. Entonces Beyoncé ahí hace un gesto pues muy digno y pide por favor que Taylor suba y que el momento sea para ella, porque se lo interrumpieron antes, ¿no? Por lo que pues era algo indeseable, ¿no? Completamente impertinente. Nada que ver con P. Diddy, ¿eh? No, eso Nada digamos que que no estaba pasando nada de eso, ¿no? Nada. Entonces, en todo caso, Taylor sube otra vez al escenario y pues da unas palabras más y como que hay una especie de calmarse la cuestión, la onda. Esto generó obviamente un impacto mediático, pero como esas cosas que casi como John F. Kennedy cuando dejó esta vida, en el sentido de que la radio, las revistas, el mismo MTV, todo el mundo estaba hablando de cómo fue interrumpida Taylor Swift y que se quedó pasmada, ¿no? Recordemos ¿qué haces, güey? decir, ¿qué está pasando? No, esto es parte de un sketch, pero no fue tal cual. Fue una cosa ocurrente de Kanye West, y para estupidez del mismo, pues el premio sí se le iban a dar a Beyoncé, nomás tenía que esperarse, era otra categoría. My wife's name out your fucking mouth. Ese tipo de respuestas muy fogosas, ¿no? De ciertos artistas en ese sentido de premiaciones, pues en todo caso de cine o música. Ahora, la reacción de Taylor en ese momento y cómo se sintió fue muy clara, desconcertada en todo sentido, pero después supo reformularse a partir de ello. Eso le sirvió en su imagen pública y se empezó a hablar de ella como una chica buena que sabía cómo lidiar con conflictos. Sí. Y que déjeme decirlo una vez más y muy explícitamente, los conflictos de Kanye West pues no son conflictos chiquitos, ¿no? Y mucho menos en una premiación así. Entonces, esto es salió avante Taylor Swift. Ese es el primer movimiento que hará que se vuelva muy exitosa, porque se empodera
en tanto que se sintió muy señalada, él denunció que eso no estuvo bien, y de este punto se convirtió en una inflexión para recuperar el control de su propia historia, digamos, en los medios. Sí. Pero lo iremos viendo con calma, eso es lo que viene después. Entonces 2009, Kanye interrumpiéndola, y ella se va tomando el tiempo y la posición. En este momento las Swifties nos van a crucificar. ¿Por qué mencionaron a Kanye West? Pues es algo que para bien o para mal pues es histórico. Sí, tuvo influencia grande dentro de la carrera de Taylor Swift. No porque la hiciera famosa como él llegó a alegar. Ajá, en una canción que se llama Famous. Sí, no, exactamente, porque su control de la contingencia la hizo destacable dentro de todo lo que estaba viviendo, ¿no? Sí, pues como con una serenidad un tanto inquieta, pero que supo reformular a posteriori, ¿no? Ahora, respecto a la evolución musical, que es precisamente el salto del country al pop, el primer álbum que se reconoce como pop en su carrera, aunque sigue siendo con muchos toques de country, es el titulado Red, el rojo, de 2012. Este disco marca una transición de estos dos géneros, del country al pop, con canciones como We Are Never Ever Getting Back Together y I Knew You Were Trouble, que funcionan géneros. Sabía que eras un hijo de la chingada, yo nací, te hice caso. Y le abren más puertas, porque hay una cosa que hay que decir: cada vez que en los géneros musicales, en el arte, se combinan, se hacen cosas híbridas, estás descubriendo talismanes, ¿no? Y Taylor Swift también ha sabido hacer eso una y otra vez, ¿no? Esta reinvención entonces viene a partir del Red, de este momento que pasó de ser vista como una estrella de country acotada, ¿no?, de nicho, aunque muy muy grande y muy famosa, incluso ya ganando premios y siendo interrumpida en los MTV Awards y demás, a convertirse en el primer pasito de una superestrella global del pop. Sí. Entonces, el Red, si quieren apuntar en algún momento cómo podrían entenderlo o entrarle, es ese momento, el punto de transición entre una Taylor Swift country que ya está arañando y empezando a forjar su pop. Ahora, lo que a mí me interesaría rescatar en general, para que dentro de toda esa cuestión tan alargada de tantas canciones que tiene, es algo que ella declaró en una premiación, de nuevo. Las premiaciones y Taylor Swift parece que son dos cosas de lo mismo. Cada sábado, al parecer. Sí, pues sí, que las colecciona. Así como, no, que el siguiente domingo tengo lo mismo del siguiente domingo y así, porque me van a dar otros premios más, lo cual está bien. En todo sentido, en una de esas declaró, cuando le reconocían precisamente cerca de Tennessee, ella dijo: esto me da mucha pena, pero tengo que reconocer algo que cada vez he descubierto más acerca de cómo yo compongo mis canciones. Sí. Y eso es muy interesante, porque habla de 3 tipos de pluma que usa para componer canciones. La primera le llama quill pen, que sería las típicas plumas de ave, de las que antes eran para escribir en el siglo XIX, por ejemplo. Tipo Shrek. Exactamente, como en Shrek, donde el estilo es clásico, incluso algunos dirían es un estilo decimonónico, ¿no? Que tiene cuestiones parecidas a poetas como Emily Dickinson. Esa es la quill pen, ¿no? Un estilo clásico. Luego tiene fountain pen, que son pluma fuente, tío. Plumas fuentes, donde su estilo es más personal, pero moderno. Y por último, su tercera categoría de canciones es glitter gel pen, es decir, plumas de gel de glitter, ¿no? Brillantes, de esas que hasta olían como a chicle en algún momento, rico, si usted la recuerda. Se me antojó. Y esas últimas canciones que se antojan son más divertidas y son bailables incluso. Entonces, dentro de las más introspectivas, melancólicas y profundas, es decir, las que son de pluma de ave, ¿no? El quill pen songs, se encuentra la vulnerabilidad de Taylor Swift, muy bien empaquetada al estilo clásico, como poemas, ya decía yo, como Emily Dickinson, ¿no? Sí. Con referencias, por supuesto, a obras muy muy clásicas, por cómo compone los versos y por cómo están las ideas muy 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 declaradas. De esto siento o esta es la historia que estoy contando, no hay filtros, ¿no? Es una cuestión muy auténtica en ese sentido, pero muy clásica, ¿no? Ahí, ¿qué canciones ella incluye dentro de esta
de este tipo de composición es Anti-Hero, por ejemplo, My Tears Ricochet y Evermore, por ejemplo. 3 para entrarle a este tipo de canciones clásicas, pero mucho más decimonónicas, mucho más arregladas, ¿no? Barrocas. Inclusive, ¿no? Entonces, ese es el primer caso. De las que son de pluma fuente, ahí son canciones donde combina narrativa emocional con ya artilugios líricos más buscados, ¿no? Donde ya usa muchísimo más metáforas o muchísimo más figuras retóricas. La escritura de manteles largos. Exactamente, pues es una pluma fuente, ¿no? Claro, sí, verga. Pero eso no quiere decir que deje de lado su gran enfoque al storytelling, a contarte historias, a hacer ficción a partir de sus experiencias y hacer experiencias a partir de sus ficciones. De hecho, súper enriquecido por eso, ¿no? Por supuesto que sí, es un doble juego, de su vida a la obra y de la obra a su vida. Y eso le lleva a presentar estructuras líricas que son mucho más sofisticadas, ¿no? Más elegantes, con pluma fuente. Por ejemplo, All Too Well, y en la versión de 10 minutos extendida se nota muchísimo más. También Champagne Promise y Exilio, ¿no? Estas son de tipo pluma fuente. Ahora, las que son de Glitter, las de Hell, ya decía yo, lo volvemos a precisar, son canciones más ligeras, incluso optimistas y más accesibles. Son más pop, sí, muchos dirían. Y eso a veces le hace que se le reconozca solo por esa parte que es la más puesta en la radio, la que más revienta. Con canciones como You Belong With Me, 22 y Karma, que es la que empezó este episodio, favorita de la casa. Karma es mi novio. Karma es mi novio. Karma es un dios. Ahora, ¿cómo sabemos todo esto? Además de la declaración que dio en este discurso, donde sí pudo terminar de darlo, es por fin la dejaron terminar. Por sí, ya era justo y necesario en todo sentido. Pues por respeto, ¿no? También, cada quien tiene sus tiempos, no te me adelantes, mi cañi, pero bueno. Playlist de Apple Music. Hay que decirlo que Taylor Swift ya ha llegado a niveles de patrocinio o de colaboraciones con empresas de la industria musical o de la moda o de lo que sea, a tal nivel que la mismísima empresa de Mac, de Apple, quiero decir, ¿no? De las computadoras, con su tienda en línea de música, le permitió, incluso retomó esta propuesta inmediatamente después de ese discurso. Entonces, si ustedes se meten en Apple Music, van a encontrar las listas de reproducción, que no solo son 3 canciones en cada lista, son entre 13 o 17 en cada caso, donde van a ver esta muy grande diferencia y muy importante, que también es una puerta de entrada para probablemente personas que no saben de qué trata Taylor Swift, no saben de dónde agarrarla. A veces se siente que es demasiado. Sí. En tanto que tiene muchas canciones. Concretamente lo es, pero... Y una manera de entrar es distinguir estos 3 tipos de composiciones. Las que son más clásicas, más vulnerables, escritas con una pluma de ave en su imaginario, en su imaginación. Las que son más de pluma fuente, más elegantes, más rebuscadas, pero con storytelling, con historias. O las que son de glitter, que son las divertidas, las reventadas, las bailables. Todo eso en Apple Music está, también lo pueden encontrar en Spotify, hay emulaciones de eso, y en todo caso son esos 3 las maneras muy generales, categóricas, que ella misma impone o pone sobre la mesa, ¿no? Sí. Lo que viene después es un asunto que es sinónimo de Taylor Swift, que es la cuestión de las regrabaciones y lo que viene siendo recuperar el control de su música. Sus Taylor's version. Justamente esa etiqueta que ustedes ven en las portadas o que ven en Spotify, en YouTube, en cualquier lugar, pueden ustedes darse cuenta de que de varios de sus discos hay por lo menos 2 versiones. Los primeros 6 discos de su carrera, por lo menos, porque luego hay más versiones. Poco. Pero en todo caso, los primeros 6 discos, de repente es como cuando te pasa de: sí, fírmala aquí, mijito, no pasa nada, eres menor de edad y vamos a tener todo el apoyo para ti. Y luego pasan los años y de repente... Jóvenes construyendo el futuro. Y de repente te dicen: no, sí, claro, ya vendimos tus canciones, todo lo que tú nos diste y nos diste a cuidar, ya nos valió y ya no te importa nada para ti. Entonces, ¿qué te preocupas? Obviamente, pues es un abuso total. Porque lo que pasó, ya en términos muy concretos, es que de estos primeros 6 discos que ella firma con una empresa, Big Machine Records,
esta empresa se vende y vende todo su catálogo a otra más, y eso significa que el poco control o la cercanía que tenía para sus regalías de esas grabaciones que había hecho de esos 6 discos primeros de Taylor Swift, ya no tenía acceso a ella. Ya no podía hacer nada. No eran de ella. Ajá. No eran de ella. Las grabaciones no eran de ella. Yo supongo que, bueno, aquí quiero hacer mi inclusión. Mi inclusión de las Swifties, porque seguramente ya hasta ellas saben cómo funcionan los masters. Claro. Por Taylor Swift, pero justamente el master, una cosa es tu composición. Así es. La hoja donde escribiste ahí tus letras y todo eso. Que eres la autora. Que es la autoría. Pero los masters de la canción es este producto ya terminado, grabado. Es lo que puedes vender, es lo que tiene los derechos. Y obviamente, pues digo, lo estoy explicando para la gente que nunca ha escuchado acerca de esto. Claro. Y realmente ella lo que había vendido, más bien le vendieron, o más bien le robaron. Sí, le arrancaron. Sí. Le robaron fueron las grabaciones de esos discos, lo cual quiere decir, y fue un movimiento que seguramente ya dirás un poco más adelante, muy inteligente de su parte, porque fue como, bueno, pues si ellos tienen esas grabaciones, tienen esos MP3 que yo no puedo usar, yo puedo hacer nuevos MP3 de mis canciones, claro. Sister, brother, yo lo escribí, lo voy a volver a grabar, chingue su madre. Pues claro, hizo otra toma, ha estado haciendo otras tomas de sus propias canciones, ¿no? Y en ese sentido es muy inteligente, justo lo estás precisando, y habla de nuevo con el empoderamiento en tanto derechos de autor y en tanto derechos de circulación de una grabación en específico, ya siendo muy técnicos, ¿no? Lo que acabas de decir. Entonces, son 6 de los discos de Taylor Swift, los 6 primeros, los que tienen este juego, ¿no? Donde los derechos no le pertenecen del todo de esas grabaciones, se perdieron, ¿no? En todas esas cuestiones de la industria, nunca mejor dicho. Y lo interesante es que hasta el momento que sale publicado este podcast, este episodio, es que le faltan 2 regrabaciones. Es decir, 4 de ellos ya salieron en las versiones de Taylor. Y eso ha servido no solamente para que recuperara el control de su música y que esas grabaciones siguieran circulando y ella tuviera acceso a ganancias, a contrato y todo eso de las nuevas grabaciones, sino que se volvió otra vez en lo público dueña de su propia música, ¿no? De reconocerse y manejarse ella misma en ese sentido. Entonces, las regrabaciones de estas canciones, de estos discos que van hasta el momento, ya están puestas en un contexto totalmente diferente del que salieron cuando fueron por primera vez publicados. Sí. En otras palabras, no es lo mismo que tú empieces tu carrera, estés publicando tus cuentos, tus poemas, tus películas al momento que tienes 17 años y ya está, y pues hiciste historia o como haya sido, que agarrar esa misma idea, ese mismo guión, ese mismo borrador y rehacerlo, reinventarlo cuando tienes 30 años y a lo mejor tienes más de 10 años de cuando lo sacaste, ¿no? Tal cual, ¿no? Entonces es una oportunidad nueva para volver a colocar esas canciones ante el público también. Y eso es una manera más de decir, hey, no solo estoy sacando esto último, sino ya tengo todo eso como respaldo. Es volver a poner cara. De cierta manera, ahora es nuevo también. Exactamente, es volver a poner cara al pasado de su propia carrera. Tiene algunas minuciosidades que no son exactamente otras canciones. Hay matices en interpretación, e inclusive, ustedes lo saben mejor que nosotros, hay canciones que ahí por fin pudo incluir, que se quedaron en el baúl. De hecho, ese es el término que ella usa, canciones del baúl, que van saliendo en estas regrabaciones que antes no pudieron, o que no estaban terminadas, o que no quiso, o que no le permitieron incluir en las primeras versiones de estos discos, las que no eran de ella como tal, ¿no? Sí. Entonces, esto se vuelve más bien un movimiento en términos culturales o en términos de la escena musical propiamente, de apropiación personal, ¿no? De empoderamiento y de manejo de su propia imagen pública. Porque hay que decir que no es la primera artista a la que le pasa esto. No, Prince es otro ejemplo. Claro. Por supuesto que sí. Pero sí el hecho de su posición dentro de la industria musical y el haberlo jugado de una manera bastante inteligente fueron los que fueron los factores que le dieron esta gran amplitud como artista, porque ahora no nada más está sacando esas versiones que evidentemente, digo, ustedes sabrán que si escuchan las versiones anteriores, ese dinero pues no se estará yendo a Taylor Swift. Eso también es otro punto. Y ni el reconocimiento, ni mucho menos. Claro.
Pero con esas nuevas versiones, pues como te digo, o sea, para decirlo a grandes rasgos, está resacando esos discos como si fueran nuevos, básicamente, aunque la gente evidentemente sabe que estos discos ya habían salido antes, pero pues los vuelve a poner en el radar, ¿no? Y eso también es algo que es bastante admirable de la forma en la que hizo las cosas. Entonces, en ese mismo sentido, volverse a poner en el radar, poner la cara, no como una agresión, sino como un movimiento de recuperar lo que es suyo a ojos del público y a ojos también de otros artistas habidos y por haber, que reconocen esa batalla como propia, Sí. de hacerlo personal y de camaradería, de apoyo, es lo que nos conecta al fenómeno cultural y el empoderamiento en general, que lo consolida ella misma como ser una estrella de talla internacional, no de primeriza, no que está empezando, sino que se pretende que domine todo lo que está pasando, o casi todo lo que está pasando en los premios MTV, en la radio, en distintas colaboraciones, en películas, etcétera, etcétera. Hasta en la aviación, chingada madre. Sí, también otro gran punto, ¿no? La cuestión de su jet privado o los jets que rentan. Va al baño en su jet, entra en su jet. Sí, pues sí, eso también será cierto, ¿no? Con un gran poder viene gran responsabilidad, diría Voltaire, y también el tío de Spider-Man. Ambos lo dijeron. Ahora, este empoderamiento tanto dentro como fuera de la industria de la música no solo es por su música, sino por la forma en que se ha enfrentado en general a la adversidad. La Sí. adversidad de Kanye West, la adversidad de estos hombres ilustres, pero más bien infames por hacer este movimiento un poco demasiado, diría yo, desleal, ¿no? Que falta también al compromiso que pudiera haber de honestidad, de compromiso con la música, ¿no? Al menos, Sí. ¿no? Con los artistas, que bueno, la industria, igual que Hollywood, es muy, muy criticable, también, y hacen o sea, casos horribles. y ya para este punto que ya lo habremos pasado, pero por ejemplo en su disco de Speak Now, que ella realmente tiene este coraje de, o sea, me están dando reconocimiento y aún así todos estos güeyes creen que yo no estoy haciendo mis canciones. A ver, les va un disco donde yo estoy literalmente solita haciendo las canciones, Hablando y se lo ahora. tragan. Sí. Y también estuvo mucho, digo, lo estoy diciendo muy en la cara, y de cierta manera fue así su acción, pero no fue de manera grosera, sino de una manera elegante. Sí, eso es justo lo que tiene de recuperar y empoderarse. No son respuestas impertinentes, reaccionarias. Se toma el tiempo y la libertad de hacer guantes blancos para responder, Sí, ¿no? Y eso es muy valioso como ícono de lo que está forjando, que es ella misma. sí, Ahora, la consolidación más grande, igual que es la nuestra con ustedes en este programa, es con sus seguidores, con su fandom, que no son pocos, ni con pocas. las y les Swifties. Absolutamente. Entonces, ese apoyo crucial es, si no todo, casi todo en su carrera, a tal nivel a los que ya está ahorita. Sí, Especialmente después de lo de Kanye, por supuesto que sí. Y cómo esa lealtad ha sido fundamental para ella, pues se ve desde correspondencias en tanto de sus propias canciones, estás buscando easter eggs, ¿no? Curiosidades, hacerle muchísimo Sí. ruido, o más bien apoyo mediático dentro de redes sociales, hacer convenciones, hacer lo de los brazaletes de la amistad con base en una canción donde ella menciona una cosa por el estilo, en cada lugar que visita, inclusive ya a niveles públicos, me refiero de gobierno, que renombran la ciudad o el espacio donde se va a presentar con algo referente a ella. Todo este tipo de cosas que es Bueno, como el Don Bijul también. como una entrega a, ok, estás aquí, hay mucho en lo cual nos estás dando que poner atención de tus canciones y de tus acciones de guante blanco en medio de la industria, que podemos reconocerte como comprando ciertas cosas para hacerlo real de lo que estás contando en tus canciones, consumiendo no solamente tus discos, sino tus conciertos o tus películas o tus documentales, o invitarte a ciertas declaraciones, inclusive ya llegando a puntos donde tú te vuelves una persona que invita a votar por tal o cual candidato o candidata político, ¿no? Todo eso es sobre la base y sobre todas las cosas por la cuestión de sus fans. Esa entrega incomparable donde se hace todos estos juegos. En ese sentido,
muchas de sus canciones también conectan por el storytelling y también conectan porque ella busca presentar, por ejemplo, voy a poner otro ejemplo. En su primer disco, donde viene, bueno, en el segundo quiero decir, Love Story, es ver el amor, sí, desde la música country, pero también desde cuentos de hadas, ¿no? Algo fantasioso, algo de película. Pues es Romeo y Julieta con un final feliz, ¿no? Sí. Ya lo habíamos dicho hace rato. Y no tailandés. Ahora, en el caso de, por ejemplo, Lover, que es uno de sus siguientes discos, ya muchísimo más para acá, en ese, ella igual lo ha declarado y ustedes pueden comprobarlo o desmentirlo como ustedes quieran verlo. Ahí habla de un amor más realista, un poquito más apegado a condiciones, en el sentido más práctico de la cotidianidad del amor, aunque también pues es un disco literalmente rosa, ¿no? Donde el amor es lo más importante y el enamoramiento y el seguimiento en ese sentido de las emociones, pero esa evolución de un country inocente, más de cuento de hadas, con este ejemplo que estoy dando por decir, ¿no? A Lover, en ese sentido, habla de que ella misma se ha dado cuenta, no solo para su posicionamiento público, sino para sus propias canciones, que hay una evolución también en ella. Y es lo deseable en cualquier artista y cualquier persona. Por supuesto que sí. Ahora, los momentos después de lo de Kanye West, también hizo algunos regresos donde ella pues obviamente no se dejó, ¿no? También hizo con Guante Blanco una entrega de canciones con Reputation, ¿no? Que es otro disco, el último que tenía con la disquera que después la traiciona, pero donde pues el single que abre, lo cual es bastante simbólico, lo acabo de ver ahorita, porque justamente es este comeback con el que, bueno, evidentemente ya está regresando, por decirlo en español, tiene este regreso y lo está haciendo de una manera, como tú dices, con un afán de dar un guantazo blanco. Pero este disco todavía entra dentro de esta gran traición que le hacen a Taylor Swift. Sí. Entonces, es algo bastante simbólico. Sí, en Reputation específicamente, pues la canción iba a decir que abre como sencillos Look What You Make Me Do. Mira lo que me haces hacer. Donde, mira tus mamadas. Mira a qué me estás llevando, caray, ¿no? Porque en ese disco no solo es la cuestión de pues decir qué onda con lo de Kanye West y decir eso no es así, porque él dijo cosas muy horribles, ¿no? Y en ciertas canciones también lo dijo ya en un aspecto muy, muy vulgar y innecesario, ¿no? Pero ella también ha tenido distintos, digamos, momentos donde se pelea con otras personas que han sido amigas suyas, como por ejemplo Katy Perry, ¿no? Que largas temporadas se veían en múltiples lugares disfrutando, incluso disfrazándose juntas y demás. Salen sus videos. Sí, participaciones muy muy cercanas. De repente como que se desfasaron en la amistad, pero esa relación se pudo salvar, ¿no? Se volvieron a ser amigas, pero pues no todos los casos ha sido así. Lo de Kanye, pues es que bueno, también Kanye es un caso medio perdido en tanto personaje público, pero lo que trato muy de decir... Mal PR. No, sí, por supuesto. Muy bueno. Taylor Swift, hay que decirlo, por más que suene chisme, es chisme, pero también es su música, ha tenido referencias a sus relaciones metidas en sus canciones. Es decir, mucho incluso se ha vuelto un meme de que ya quiero ver cuando esta última relación que está teniendo Travis Kelce se acabe exactamente con el jugador de fútbol americano, para ver qué rolón nos va a regalar después de esa ruptura, lo cual es un poquito curioso a mi parecer, porque está muy íntimamente en el público, en el ojo público, relacionado su vida con su obra, a tal nivel que ella lo usa a beneficio, pero también siempre está apuntando como en su contra, en su exposición, quiero decir, de su vida privada, ¿no? Claro. Entonces es una de esas cuestiones muy icónicas también de ella misma, donde el storytelling que maneja desde el principio en su carrera, de contar historias de distintas maneras, más clásico, más moderno o más reventado o con más poesía clásica, pero parece que no hay manera ya de desligarse en ningún momento de sus relaciones amorosas o de amistades. Lo cual como propuesta artística me parece muy atinado que lo haga de esa manera, porque
digo, para poner un poquito en contexto, evidentemente, el arte como expresión individual no tiene así muchísimos siglos. Quizá tendrá unos 2 o 1.5, ¿no? Porque los artistas siempre han estado al servicio de otras personas, del mecenazgo, del rey, de la iglesia, claro. Bueno, por hablar así de pintores y todo esto, ¿no? Pero claro, en la música no era nada diferente, al contrario, de hecho estaban al servicio del pueblo, ¿no? Eran sí, los incluso trovadores y todo esto. Entonces, estamos hablando de esa parte de la historia, y cuando llegamos a artistas ya modernos, un poquito más modernos, más individualistas en un sentido ideológico, o individuales mejor, Taylor Swift representa justamente esto de: yo estoy tocando para mí, más bien estoy tocando a través de mí lo que quiero que ustedes sepan de mí, ¿no? Okay. Y para que ustedes de cierta manera no es que se enteren de mi vida o no, sino que es porque la gente ya empieza a tener estas conexiones con, es que salió con él y fue en este año y luego dice esto, y que es como dejarles tarea también a que sus la fans. marca de su camisa es esta y lo vieron con esto y está esta foto y qué tal color y que el maquillaje. Mucho también viene de la obsesión de los fans, de claro, los fans también, y pues evidentemente es algo que ella se da cuenta a mitad de camino y dice: pues ¿por qué no usarlo? ¿por qué no utilizarlo como también propuesta artística? Porque a final de cuentas lo que está haciendo sí es proponer. No estoy diciendo que proponga algo muy nuevo en ese sentido, sino que está proponiendo lo que ella es, y eso para mí es más que suficiente. Y eso es muy interesante como... Adelante, José Ramón. Fútbol picante. Taylor's version. Fútbol picante, Taylor's version. Sí, es muy interesante también para mí, y yo creo que en general, no solo por mi persona, porque retoma mucho eso del romanticismo más clásico, que es: mi obra y mi vida son una misma. Sí. Con la pequeña gran diferencia de las redes sociales y del múltiple dinero que se juega en eso, a diferencia de muchos de los poetas románticos que a veces no podían ni sobrevivir, ¿sí? O se morían en medio de un velero cuando estaban pasando un día familiar, como Percy Shelley, el esposo de Mary Shelley. Bueno, el esposo. El esposo, porque se murió. Bueno, en todo caso, en el velero. Ahora, Este era Expósito. Se murió mi Expósito. Ajá. Esa recuperación de lo romántico, pero hecho muy, muy, muy moderno, yo creo que también es una lección que hay que aprender para cualquier persona que esté interesada en comunicar algo. Sí. Seas artista o no seas artista, seas un orador, seas un estudiante, seas una persona que vende literalmente productos de consumo como comida o demás, son esas lecciones en términos muy, muy, muy específicos de cómo vender algo, cómo venderte, cómo promoverte. Y no voy a decir aquí el meme de véndeme esta pluma de El Lobo de Wall Street, pero sí tiene que ver con eso, ¿no? Con ese posicionamiento que cada disco, cada canción incluso, a partir más o menos de que ella empieza a producir sus propios discos y regraba sus versiones desde este quiebre que tiene con esta cuestión de sus derechos de grabaciones, a partir de ese momento ella hace de cada movimiento que hace un espectáculo de los medios. Taylor Swift está jugando ajedrez con el mundo, güey. En ese sentido, por supuesto que sí, porque digo, hay muchos artistas que sí pueden sacar álbumes cada año, o que pueden sacar cada 3, y que es más pensado, lo que quieras, son propuestas diferentes, son otros caminos, pero muchos de ellos a lo mejor nunca sacan un video musical, o sacan uno por disco. Y en el caso de Taylor Swift, cada vez más, y ustedes lo pueden ver en YouTube, lo pueden ver en Spotify, en Apple Music, ni se diga, ahí está en su lista de reproducción. Cada movimiento es un disparo al aire con un cañón inmenso, con colaboraciones, con álbum y distintas versiones, y además donde sea que caiga se van a enterar, con el Super Bowl, en fin. No hay manera de que, para bien o para mal, no te enteres de lo que está haciendo Taylor Swift. Así es como, quieras o no, y por eso también es una de las estrellas, si no es que la estrella más importante de los tiempos actuales en este sentido. Aunque tú no quieras o no te enteres tan pronto, sabes la referencia a la bufanda de tal canción de Jack Gyllenhaal, o como se diga, Jake Gyllenhaal, ese carnal que fue su pareja en algún momento, ¿no? Tony Darko. Exactamente, el de esa película.
También puedes saber referencias a lo de los brazaletes, ya decía, ¿no? ¿Por qué hay tantos brazaletes de la amistad? Pues por tal canción. También puedes decir, ¿cómo es que es tan importante y cómo está haciendo sus viajes? Porque también hay señalamientos de sus viajes en jet. O sea, siempre va a estar en la boca de todo mundo o, si no quieres, en tus oídos, te reverbera. Y eso es innegable. Eso es completamente innegable, pero también nos lleva a otros puntos donde ha habido prácticas que dices, está un poquito peleagudo. Ah, no, claro, o sea, así como hay que hablar de las cosas buenas de Taylor Swift, también hay algunas cosas que son más que dudables a veces, ¿no? Y todo tiene que ver también un poco con esto, esta ráfaga de arrojo que ella tiene hacia la industria musical en general, pero también a veces, que es en lo que yo menos estoy de acuerdo, cuando se llega a meter con otros artistas, digamos, no metiéndoles el pie, sino pasando a través de ellos, así arrollándolos, ¿no? Ok, sí, es diferente. Tiene un gran poder de convocatoria. Yo creo que ella lo ha sabido utilizar para bien dentro de su carrera, pero sí a veces resulta bastante aplastante. Pero antes de que pasemos a las sombras de Taylor Swift, permítame decirles los discos que yo considero los buenos, además de la lista de reproducción, los discos específicos, para, si no le sabes, si quieres saberle más, si quieres repasar, porque seguramente muchísimas más personas que nos están viendo que se la saben mejor que nosotros respecto a Taylor Swift. Esto es recomendación de la casa de Radio Locura. 3 álbumes. El primero, Midnights, un álbum del 2022, si no recuerdo mal. Un álbum que juega con el concepto de los desvelos que ella tenía constantemente en medio de la pospandemia, en medio de las giras, en medio de estar componiendo otras cosas, regrabando, y esos momentos en los cuales cualquier persona se puede identificar cuando no puedes dormir, ¿no? Sí. Entonces las temáticas que van apareciendo ahí, que son, si no recuerdo mal, 13 canciones en la versión oficial o original, es la primera edición. Exactamente. Son los 13 insomnios que ella le asaltaban. Y son composiciones, son canciones que visitan espacios donde Taylor Swift a lo mejor no había experimentado tanto antes, en tanto la producción, en tanto incluso hay una canción donde disminuye el tono de su propia voz, el pitch, y se escucha como una voz medio andrógina. Y esos atrevimientos me parece que son lo que apuntan y apuntan también hacia un futuro de ella misma. Apuntan al futuro. Apuntan al futuro de Taylor Swift, porque son atrevimientos que, más allá de estar en boca de todos, en el oído de todo el mundo, son esas libertades que, bueno, pues si ya eres la artista más grande del momento, pues ¿por qué no te das esos momentos, lo no? que quieras. Sin problemas, experimenta, y eso es lo que va haciendo. Digo, y es uno de los últimos discos publicados. Y se ve esa libertad que, por supuesto, la noche, la luna y esos momentos de insomnio siempre invitan a recrear, a reflexionar. Y se ve en Midnights, precisamente en las medias noches preparadas por Taylor Swift. Uno de los discos, ya lo habíamos comentado fuera de cámaras, yo creo que más escuchables para la gente que tal vez no esté tan metida dentro de Taylor Swift. Seguramente las Swifties y los Swifties y les Swifties tendrán sus discos favoritos, pero yo creo que también estando un poquito afuera de todo este fandom, es una gran entrada. Es una gran entrada para escuchar a Taylor Swift, porque es un disco por demás escuchable, súper bien producido, dentro de todos los que tiene, evidentemente siendo objetivos, es yo creo que una de las joyas en cuestión de producción. Sí, por supuesto. Ahora, otro que ya habíamos más o menos mencionado hace un momento, pero también muy digno, del 2017, Lover. Sí. El disco rosa del amor que habíamos dicho hace rato, amor más aterrizado. Una serie de canciones donde presenta el amor desglosado, ¿no? En esas posibilidades cotidianas, obviamente desde su situación y obviamente con historias que están colocadas pues con muchas ventajas económicas, pero eso no está nada mal. Al contrario, es como, esa es la realidad, ese es el alcance de la imaginación para ese proyecto y se valora, ¿no? Ahí vienen canciones como Cruel Summer, ¿no? Como Lover, precisamente, 2 de las mejores, diría yo, del álbum. Musicalmente, un aspecto que tú y yo hemos comentado varias veces, por lo menos de Cruel Summer, yo también diría de Lover, es que se nota que en sus letras está bien marcado el ritmo, digamos, musical, sí, ¿no? Junto con la música, no que lo haga mal, sino que está bien empatado, ¿no? Claro.
Y eso es algo que conecta precisamente con la escritura de las canciones de Hell y las canciones de Pluma Fuente combinadas, ¿no? Sí. Tener una estructura poética bien manejada de cómo suenan las palabras y además que sean canciones divertidas, enérgicas y hasta bailables, ¿no? Entonces Lover también una gran entrada en tanto este amor sí romántico pero más aterrizado. Sí, un poco más maduro también y ya sí. También yo diría que es un segundo vistazo a ese amor de repente que podría parecer inocente y fantasioso, pero justamente como disco conceptual de un amor aterrizado, de lo que se siente ser amante, de lo que se siente ser amado, ¿no? Ya con una perspectiva de haber pasado quizás también ya ciertas decepciones de estas fantasías que se ven derruidas, ¿no? Sí, y eso estaba al principio de la carrera porque era el country inocente, ¿no? Este es un pop más localizado, ¿no? Del amor. Un tercer álbum, Reputation. Pues todo este concepto incluso se ve desde la portada de Reputation, que tiene algunas marcas como tatuajes en la cara, como señalamientos, ¿no? Si bien de la momia, ¿no? Como de la momia o como de ser una persona... Imhotep. Muy Egipto, muy clásico Egipto, pero Taylor's también version. como Egipto Taylor version, así. Taylor's version. Reputation, ya lo adelantamos, pero hay que decirlo con todas sus palabras. Es ese disco después de que se toma una pausa, después de todo lo que fue la premiación esa horrible, donde la interrumpen y demás, que pues así pasó históricamente, donde ella dice, bueno, creo que no solamente he tenido parejas y he tenido rupturas, también me parece que dentro de los demás participantes de esta industria del mainstream o de distintos géneros, como que tienen algo contra mí, como que me están caracterizando de cierta manera. Sobre todo Scooter Braun. Sí, no, bueno, una serie de enemigos musicales, llamémosle así, incluso se manejan esos términos dentro del fandom, dentro de las Swifties y los Swifties, porque ahí hace sus declaraciones públicas de que pues, no necesita ninguno de esos tipejos y tipejas que le estaban queriendo poner el pie, ya incluso de manera personal. Yo soy una víbora, por el amor de Dios. No, para una potra y media, ¿no? Pues en ese sentido, queda claro que se da cuenta también de eso, sí, de las enemistades musicales e incluso ya más personales, no solo de la cuestión de rupturas amorosas, sino de personalidades públicas. Y pues todo eso está muy bien conceptualizado en Reputation, especialmente Look What You Made Me Do, que es mira lo que me hiciste hacer, mira, yo era una persona tranquila y controlada y me rompieron, por eso vengo de aquí. Rompieron a Taylor Swift en esa presentación de los premios, cuando no debe haber pasado eso, porque de todas maneras iban a apreciar y a premiar a Beyoncé, pero bueno, sí, por adelantado perdió por sus adelantos Kanye West, y bueno, Reputation. Entonces, Look What You Made Me Do, y esa idea de regresar con guante blanco a que, bueno, me están juzgando, pues yo también puedo responder. ¿Con qué? Con música, no con señalamientos en el escenario, no con dejadez. Y eso es lo bastante rescatable de todo eso también. Es matarlos con amabilidad musical, ¿no? Que un buen kindness. Y eso me parece que podrá decir lo que quiera todo el mundo, pero siempre para mí es mucho mejor que si algo te ofende, algo te trata mal, atravesarlo, sublimarlo con creación, ¿no? Con invención, con ingenio, con agudeza. Seas Taylor Swift, o seas Lope de Vega, o seas Sor Juana Inés de la Cruz, que Sor Juana Inés también lo hizo en su momento con la carta atenagórica y la respuesta, en fin. Actually. Pero mi punto es ese, ¿no? Si tenemos la capacidad de crear, incluso con esos... De expresar también. Esas malas experiencias, y expresarlo, como estás también diciendo, con artefactos artísticos, con construcciones, con levantar cosas chidas, pues adelante, ¿no? Porque sí, destruir, ya lo hemos dicho en alguna otra ocasión, cualquiera puede destruir, pero levantar algo, construir algo, proponer algo, pues toma tiempo. Y luego hacerlo Taylor's version, solamente ella. Pues solamente ella en todo sentido y en todos sus álbumes regrabados, ¿no? Y de hecho los nuevos pues, también son Taylor version, pero bueno, no dice eso en el título, pero es obvio, ¿no? Ahora, después de todo lo dicho, después de estos 3 álbumes, después de esta pues muy
sutil, muy de paso, pero revisión de lo de la inocencia del country a el poderío del pop, que ya más o menos encaminamos. Hay que hablar de las sombras de Taylor Swift y también, a posteriori, como siempre, del futuro, que es lo que alcanzamos a vislumbrar que viene, de lo que ya más o menos va anunciando de acuerdo a buscarle pistas y demás. Sí. Pero bueno, ¿cuáles serían las sombras de Taylor Swift? Personalmente, aquí ya estoy esperando que me crucifiquen, ¿cierto? No, yo sé que no va a ser así porque todo el fandom Swiftie son muy comprensivos. Claro. Y comprensivas sobre todo. Porque hay que decirlo, son muchísimas más mujeres que hombres. Sí, claro. Pero justo antes de entrar a eso, mi punto sería, los hombres tienen cierto rechazo también a Taylor Swift. Ok. Porque representa un poderío de una emancipación, Sí. ideológica que Taylor Swift lo lleva a la práctica, ¿no? En otras palabras, para que entiendan esos fifas, le puede molestar a ese Deja de tipo... rascarte el ombligo, pinche fifas. Escucha. Les puede molestar ese tipo de demostraciones musicales, de talento, de exposición pública, porque es una mujer quien lo está haciendo. Sí. Tal cual, ¿no? Y eso ella lo ha dicho en varias ocasiones. Y eso es un hecho. Y no solo ella, Sí. pero lo ha dicho. Entonces, ese rechazo automático pues también es ideológico y es un machismo, ¿no? Sí. Hay que decirlo tal cual. Y siempre yo creo que en cualquier propuesta artística, musical y de humanos, pues hay que ver la propuesta y luego vemos de a cómo nos toca el examen, la crítica, pero no destruir por destruir, tampoco rechazar por rechazar, ¿no? Y bueno, ya realmente hablando acerca de lo que yo consideraría, desde mi punto de vista, de las sombras de Taylor Swift, es que no precisamente que sea algo malo, pero sí es un grado ya superlativo de querer destacar dentro de lo que está haciendo, porque es muy buena, es buena en lo que está haciendo, como repito, lo que está haciendo ella dentro de toda su carrera es algo que tiene muchas reverberaciones y tendrá muchas reverberaciones también en el futuro, que ya hablaremos un poco de eso al rato, pero ella por demás sabe que es una pieza muy importante, al menos dentro de la cultura pop del momento, pero esto sí siento yo que a veces le puede llegar a jugar en contra en el sentido pues más humano, ¿no? Okay. Porque recordemos, por ejemplo, que por decir algunos ejemplos, ahorita en este año 2024, cuando sale The Torture Poets Department, que de repente dices, oye, pues es que no habría tanta necesidad de sacar, no sé, 16 veces tu disco. En distintas versiones. En distintas versiones. Y todo, ¿por qué? Porque de cierta manera era para seguirse manteniendo en el número uno, el cual yo personalmente lo entiendo. Si yo estuviera sentada donde ella está sentada, diría, no, pues si saca otros 40, si vamos a seguir ahí, está bien. El problema es que esto, pues evidentemente también le trunca, de cierta manera, ciertos éxitos a otras personas, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, por decir ejemplos en concreto, el Brat de Charlie XCX, por supuesto, el cual se vio totalmente bloqueado por una edición muy especial. Ajá. Que solamente se hizo en Reino Unido, que es precisamente donde es Charlie XCX, que no la dejó desarrollar toda su propuesta como hubiera querido, al menos dentro de, que también digo, son los charts y todas estas cosas realmente no valen de mucho más que el arte que realmente conecta con la gente, pero pues simplemente por hablarlo en un sentido de artista a artista, sí se vio bastante aplastadora, como estaba diciendo, ¿no? Sí, como que la arrolló. Sí, la arrolló. Y en ese sentido, por ejemplo, también recordemos el grandísimo disco también, Hit Me Hard and Soft, de Billie Eilish. También se vio muy mermado por este tipo de situaciones que tuvo Taylor Swift de seguir sacando el disco con tal de mantenerse en el número uno, el cual es abiertamente realmente lo que se quería lograr. Lo logró. De hecho, rompió récords con eso. Sí. Pero
digo, ¿a qué costo, no? Cuando realmente podría, de cierta manera, desde mi punto de vista, y Taylor Swift, si me estás viendo con muchísimo respeto, de repente le podríamos bajar tantito nada más para dar espacio a las otras personas y después sacas otro disco y de todas maneras el siguiente disco que saque va a ser un número 1, o sea, no hay ningún problema. No, sí, no hay necesidad de que solamente ese disco tenga que ser así, ¿no? Pero bueno, ya me voy porque antes me van a pegar. Esa práctica que ya no significa responder, ser contestataria ante agresiones, sino de repente como volverse una máquina bulldozer, sí. En tanto hacerlo a propósito. Digo, no, yo no puedo asegurar que ella haya decidido eso tal cual, sí, pero es una realidad, sí. una realidad que el manejo a veces como ya excesivo de los números unos y los top charts a veces como que despersonalizan muy feo, ¿no? A las otras artistas o a las otras propuestas. Sí. Digo, los que ni siquiera participan en el top chart, pues es como, bueno, pues es otra liga, ¿no? Son las grandes ligas de las ventas. Sí, es que está en la más grande de las ligas, literalmente. Pero si estás viendo, o sea, es que tampoco hay que ser un genio para darse cuenta que Billie Eilish y Charli XCX también traen una propuesta muy buena. Sí. Y si lo están logrando, es casi como, bueno, pues yo ya estuve aquí, adelante, por favor, siéntese, mi reina. Sí, no, y yo lo digo en el sentido, para matizarlo un poco también, es como de, por ejemplo, el caso Sabrina Carpenter, ¿no? Ok. Cuando alguien está en el favor de Taylor Swift, entonces es una carrera que va a ir directo a la luna. Uh-huh. Y cuando no está de su lado o simplemente no tiene ninguna conexión con ella en ese sentido, ajá, pareciera que le va a ser más difícil, al menos durante pues las primeras lanzamientos que tengan, ¿no? Y por ejemplo, hablando de Billie Eilish, que es una persona que ganó ya Óscares por su música, sí, claro, ¿no? O sea, ya está siendo reconocida y aún así, digo, tampoco no es que por no estar en el número 1 le vaya a hacer mal a su carrera, sino que simplemente sí, de repente ya se vuelve bastante aplastante. Y yo no sé, y eso es realmente mi crítica un poco más matizada, yo no sé si ella está totalmente de acuerdo con que eso pase, ni si está totalmente consciente de que uno tiene que rendirle cierto tributo a Taylor Swift en ese sentido, como a lo mejor como conexión dentro de la industria musical, para poder disfrutar de cierto éxito, ¿no? Lo vimos, por ejemplo, también en este momento ha estado, por ejemplo, tocando con Gracie Abrams, que también uh-huh, es una gran cantautora. También. Que también está más o menos por los mismos pasos de los primeros pasos de Taylor Swift, ¿no? Sí. Está pasando del country a lo pop y así. Y pues por supuesto ahorita seguro llegaremos a lo de The Eras Tour, porque obviamente es un tema obligado, pero pues sí la está llevando ella. Y yo pues de repente de la nada, básicamente digo, no es que no haya existido su carrera de Gracie Abrams, pero sí se empieza a escuchar muchísimo. ¿Por qué? Porque es telonera de Taylor Swift, lo cual es a lo que voy, ¿no? O sea, está muy bien que apoye a ciertas artistas, y otros pues simplemente los ignora porque es natural, porque no se va a llevar con todos, ni todos pues sí, van a llegar. No es posible tampoco. Sí, a llevarse con Taylor Swift, pero sí es importante para mí, te digo, si me estás viendo Taylor Swift, con muchísimo respeto, la neta sí es cuestión de al menos estar consciente, literalmente, de tus privilegios. Pues sí. Ahora, de el Eras Tour, antes de que se nos pase, es una de las giras, digo, ella ya lo venía haciendo, y también eso es parte de su éxito, también estar en contacto con el público local en cada ciudad, en cada país, sí, donde va visitando, porque lo hizo desde el principio de su carrera, ¿no? Sí. Desde cada disco que sacaba, la única cosa que detuvo a Taylor Swift fue la pandemia, porque después de que sacó el disco Lover, si no recuerdo mal, ella iba a hacer la gira, ¿no? Se cancela, no se puede, y se mete a su casa a componer, y da como resultado por lo menos otros 2 discos y regrabaciones, y además toda la concepción de el Eras Tour, ¿no? Que es la idea de que tengo toda esta carrera, todos estos discos previos, y estoy haciendo una carrera con esto también en vivo, y me presento casi por 3 años seguidos, y al mismo tiempo voy
publicando otros álbumes y al mismo tiempo voy sacando otras regrabaciones al público. Y lo interesante de esto, para ya verlo hacia el futuro, es que durante esta gira enorme, ¿no?, que ha visitado, enorme, ¿no?, pero colosal, la más grande de la historia. En ese sentido, dentro de esta gira, los fans empiezan a ver, aparte de lo que fue el descubrimiento y la publicación y el estreno de el último disco publicado, el del Apartamento de los Poetas Torturados, o Poetas Torturadas, más bien, probablemente. Torturades. Ahora, con eso, lo descubrieron en el camino y muchos comienzan a arriesgar, ya incluso a adivinar lo que será el siguiente disco que saque Taylor Swift. Sí. En ese sentido, unos dicen, bueno, pues lo obvio es que saque otra regrabación más, ¿no? Ya toca. El primerísimo, que es Taylor Swift, o que ya saque por fin la versión de Reputation en Taylor's version. Pero otros empiezan a ver colores por ahí que no están tan presentes, así el naranja, que no lo he usado en ningún álbum como tal, o que tal lila, que de tal Pantone y que no sé qué, que ese solo es de otro álbum, pero que si lo usa en toda otra tonalidad, pues puede ser otra cosa. Y luego la combinación de los dos colores puede ser. Voy a dejar terminar, pero como Kanye West. Pero Beyoncé sacó Lemonade. No, mi punto es justamente algo que quiero rescatar mucho para bien de Taylor Swift, es que realmente sí sabe mucho, o sea, le llegan las olas y ella surfea hasta el punto donde ella misma crea las olas y sigue surfeando más cabrón todavía, porque justamente con todo esto de los colores, todos los mensajes enigmáticos que hay dentro de los discos, dentro de las letras, de los videos, evidentemente, dentro de sus entrevistas mismas, de las giras de que, o sea, todo realmente es de reconocerse que realmente sabe utilizar lo que tiene. O sea, se le fue dado un poder de fama en el que yo siento que no ha desperdiciado en lo absoluto. No. Porque de cierta manera sí es como de, bueno, si ya toda la gente está literalmente casi con lentes 3D viendo mis discos a ver qué cosas se encuentran, pues les voy a dar algo, güey. Por supuesto que les voy a dar. Quieren cosas enigmáticas, quieren mensajes ocultos y todo, se los voy a dar. Y ella, y aparte, obviamente, evidentemente, es ella y su equipo. No voy a decir que solamente ella se haga todas estas ideas, pero el hecho de que realmente continúe dándole a la gente lo que quiere, que es más Taylor Swift dentro de Taylor Swift, y así como Inception Taylor Swift. Como una mamushka. Es una gran propuesta artística que yo creo que ningún artista realmente sí, o sea, sí lo ha sabido, ¿no? Como Bring Me the Horizon, por ejemplo, que en un disco sacan una parte donde si tú lo pones en un espectrograma te sale un QR. O sea, pones una canción en un espectrograma, te sale un QR, ahí te metes a una página que te explica esto. O sea, cosas muy crípticas. Y Taylor Swift lo hace de una manera muy grácil. Me parece que es muy chido la forma en la que lo hace, porque le está dando literalmente a las personas lo que quieren, pero de una manera súper creativa y también súper dentro de su lore, de su folklore. Sí, y eso combina mucho con una técnica incluso de enseñanza-aprendizaje, si me permites la mención, que es para que el público, los que te siguen, quienes quieres como ver, te den algo, tú tienes que darle algo antes a ellos. Sí. Es decir, yo te echo la bolita y tú me la regresas. Esos misterios, esos thrillers, esas cuestiones de su personalidad, de su carrera, de sus parejas y demás, es como yo te estoy dando mi vulnerabilidad, mi talento, mi poesía, mis easter eggs, mis conciertos extras, mis documentales, mi ropa, mi maquillaje, y tú me regresas como todo eso recreado como público, ¿no? Y has sabido, como tú dices, perfecta imagen, capturar las olas para hacerlas propias, y como ver las islas, ¿no?, que está conectando con todas estas participaciones en cine, incluso teatro, de presentaciones en vivo, etcétera, ¿no? Pero volviendo a la cuestión de los colores específicos del lila o moradito y el naranja, que se ha visto mucho en ensayos que luego comparte en sus redes sociales o incluso en documentales, y también pues en la misma gira con confeti que sea naranja, que nunca tendría por qué usar ese color si no está presente en ninguno de los álbumes premios. Sí. De los álbumes premios.
de los álbumes previos. Y entonces todo eso nos lleva a que empieza a haber señalamientos de que aunque hace no mucho, en este mismo año sacó un último disco, ya están viendo al 12avo, sí, al que sigue dentro de su carrera de estudio. Por aquí lo terminan de escuchar después de 4 horas porque tiene 32 canciones una versión. Así es. Pero la terminan de escuchar y es... ¿Y ahora qué viene Taylor Swift? Sí, y es mucho de eso de lo que siempre está antojando y el misterio y es como, ay, hasta me da ñañaras, como que va a venir y es la emoción, ¿no? Pues es mantenerte en el filo de la butaca, ¿no? Y lo que dicen es que todavía no hay título, que probablemente esos sean los colores. Eso querría decir que el siguiente disco que publique no será una regrabación de los 2 discos que le faltan, sino canciones nuevas. Algo nuevo de Taylor Swift. Y pensando en eso, muchos se arriesgan que hasta el momento de la grabación de este podcast es que ya va avanzado con un 25%. Yo no sé de dónde sacan tanta precisión entre insiders, 26.8%. Derivado porque vieron los colores, pero hay que creerles porque en muchos casos le han atinado, porque ella también lo hace más o menos a propósito, sí, justo lo que estamos señalando, ¿no? Es un juego, es una buena relación con sus fans porque se mantienen entretenidos entre los dos, se mantienen completamente cautivados, ¿no? Ella con el recibimiento que siempre le dan y el público siempre así ávido de más, ¿no? Y justamente ese es mi punto con The Eras Tour. Porque dices, ¿cómo es que una artista, digo, evidentemente ya tiene bastante tiempo haciendo música? Porque empezó joven también. Porque empezó joven, pero, digo, tiene ya, si tomas en cuenta los 14 años, hasta los 35, sí, son pues, 20 años casi. Buenos carrera, añitos. ¿no? Pero el hecho de que muchas personas, para hablar de los detractores de Taylor Swift, que es como de, no, pues qué pinche hueva con Taylor Swift, y siempre habla de sus exnovios y bla, bla, bla. Bueno, les voy a decir. Venga. Taylor Swift sabe tener esa relación tan personal con sus fans, de tal manera que es tal vez dentro de la industria musical, bueno, para empezar ella fue la que lo creó en ese sentido, The Eras Tour, sí. Pero realmente todos sus discos son algo muy delimitado, lo cual quiere decir que sí tienen de cierta manera una identidad muy propia cada uno de sus discos. Sí, eso es cierto. Y aparte de que lo tengan, lo supo utilizar de una muy buena manera porque evidentemente cada disco que iba saliendo representa una etapa dentro de su vida, ¿no? Y dentro de su obra, por supuesto, obviamente. Que es la misma cosa en este sentido. Entonces, el hecho de que The Eras Tour fuera un grandísimo éxito y que ella se ganara $10 millones básicamente todas las noches, cada noche. Sí, que no es poca cosa, ¿no? Sí, ya es billonaria. O sea, es billonaria. Y ser billonario con la música, déjenme decirlo en carne propia, les puedo decir, es bastante difícil, ¿no? Y que de hecho ya tenemos un clip en el canal, que lo pueden ver por ahí, de que ella es la artista más millonaria, más ricachona del mundo. Claro, y a final de cuentas, para en defensa de Taylor Swift, yo diría, realmente no es que, porque siento que mucha gente como ella es una persona que simplemente se ha como que sacado todo el jugo de su fama, al punto de sacarle todo el dinero a la gente y así, pero yo digo, realmente es una persona, por ejemplo, tenemos el caso de Bad Bunny, por ponerlo en un paralelismo, que él tiene más o menos el mismo impacto dentro de todo el pedo hispanohablante, pero no lo ha sabido usar de esa manera como lo hace Taylor Swift, ¿no? No tan metódico. Le ha atinado en algunas cuestiones, pero no tan metódico, ¿no? Pero de esa manera hace como realmente hacer un concierto donde tocas todas tus canciones y todos se van a saber absolutamente todas las canciones, todas las referencias, con quién saliste cuando que escribiste tal canción y por qué eso es de ese color y o sea, no, es realmente algo gigantesco y como propuesta artística me parece muy interesante del lado de Taylor Swift. Porque conecta, y esa es una de las claves también hacia el futuro, con la vulnerabilidad de cada etapa de su vida. Digo, empezó muy joven y ha sabido ver esas etapas también en sus discos, es justo lo que estás diciendo, y también conectar con esta idea de cada renglón que va pisando, cada verso que compone tiene un cierto
rebote ya no solo con la generación millennial, que es de donde ya viene, Sí. ¿no? Que nos incluye a nosotros, sino con las generaciones posteriores, ¿no? Sí, sí, claro. Y esa apuesta y ese salto, muchas veces muchos artistas se vuelve algo casi imposible. Sí. Y esa manera, a pesar del paso del tiempo, es un repunte para ella siempre. Sí. Entonces, viendo hacia el futuro, además del 12º disco, además de las 2 regrabaciones que vienen en Están camino, pendientes. obviamente, que es muy significativo eso, porque las grabaciones que le faltan hacer de nuevo son su primer disco en su carrera, Taylor Swift. Taylor Swift, sacar Taylor's version, Taylor's version, y sacar Reputation, Taylor's Que version. yo creo que va a terminar con el primero. Es muy probable que los últimos serán los primeros en la aplicación de sus propios discos regrabados, lo cual te habla también de que más allá de cómo lo logre, lo está logrando, que es todo lo viejo de su repertorio lo está volviendo a traer acá. O sea, eso es muy interesante. Sí. Es un recap constante. Y recordarle a todas las personas que en realidad, o sea, Taylor Swift ya no es una niña, no es ninguna niña. No. Ya es una mujer adulta, Claro. independiente, por demás independiente. Apenas 35 años. Sí. Y pues realmente todas las jugadas que está haciendo son maestras en el sentido de la industria musical, de su propuesta como artista, pero aparte de todo, realmente pues sí tiene de dónde jalar, que el hecho de que tenga un disco que grabó básicamente en su adolescencia Sí. y que lo vaya a traer y que lo estén esperando personas después de 20 años. Y personas que ahorita mismo tienen 15 años. Sí, porque no cuando es- salga tengan la misma edad. Ella no es ninguna neófita, no es ninguna persona que esté apenas empezando, sino que están realmente viendo, está haciendo historia, literalmente está haciendo su historia. Le pese a quien le pese, ¿no? Que digo, a algunos les gustará más, a algunos menos, pero pues sí está teniendo el mismo impacto cultural que los Beatles, que Michael Jackson, que Queen. Sí, ya ¿no? a esos niveles. El futuro de Taylor Swift prácticamente está en nosotros. Porque si podemos aprender y reaprender de lo que ella está proponiendo, regrabando y volviendo a armar de distintas maneras, es que seguramente después del Midnights, después de las poetas torturadas, habrá, esa es mi sensación, ya es muy personal, habrá esa libertad de que ya puedo hacer lo que quiera, que no es lo previo, ¿no? Entonces esas libertades de producción, de improvisar en ciertas partes de las canciones, con otros sonidos, con otros invitados ya más nuevos, ¿no? La nueva sangre, yo creo que por ahí va a venir Taylor Swift, no solo con Gracie Abrams, ajá. Exactamente. Entonces, Taylor Swift marca una gran pauta en el mainstream, si no es que la más importante en el mainstream occidental. Y esa lección es el futuro de nosotros también, como escuchas, y darnos cuenta de que a lo mejor estamos presenciando el desarrollo de la última artista que marca una pauta todo el año, que marca una pauta por décadas, Sí. que marca una pauta de cambio de inicios del siglo a mediados del siglo XXI. Me estoy quedando atrás, lo estoy sintiendo muy profundamente. Y Profunda 20. profunda 21, ¿no? Porque el siglo XXI es la lección para nosotros de Taylor Swift. Va a marcar, ya lo está haciendo, la historia Ya marcó. de la industria musical, y hay que aprender ese tipo de cosas también para nuestros pequeños grandes proyectos, y de poder leer en esas cuestiones que muchas veces nos quedamos con la impresión de ver el árbol y no ver el bosque, Sí. de su manufactura, de sus intenciones y de esa cuestión pues más o menos camaleónica, con colores, con regrabaciones, con canciones. Ojo, hay que señalarlo muy precisamente, muy específico. El éxito es esa escuela también de los Beatles, ¿no? De coros pegajosos, ¿no? Claro. Y canciones que implican que entiendas el mensaje muy muy claro, ¿no? Aunque a veces hay recursos más poéticos y más rebuscados, y hay otros más bailables, y cuando es bailable pues la gente se anima, ¿no? Y conecta, cuando conecta, ¿no? Entonces, para mí, como conclusión de hacia el futuro, Taylor Swift
es la regrabación de ella misma y la regrabación de nosotros frente a la música popular, el mainstream, en inglés y en general en Occidente, y que tenemos mucho que aprender ahí para cuestiones como nuestros propios podcasts o inclusive en lo que sea que tú te dediques, y no desecharlo de inmediato, porque esa es la salida fácil para muchas veces perderse de esas evoluciones que, como yo quisiera que no olvidaran, el arte parece a veces que no sirve para nada, pero en realidad nos sirve para cosas muy muy internas, a pesar o a través o más allá de que sean los grandes éxitos de la radio, de la televisión, de internet y del Como mundo. dirían en la película de la Sociedad de los Poetas Muertos, esas son las cosas por las que vivimos realmente. Claro, entonces Las demás nos hacen vivir, estas son las cosas por las que vivimos. una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, diría el Cochiloco, también en ese sentido, ¿no? Gran película. Hijo por hijo. Entonces, el futuro, ¿cuál sería para ti con respecto a Taylor Swift? Yo creo que simplemente va a terminar de consolidar. Ya no creo encontrar sorpresas en el sentido de que pueda ser más grande. Ok. Yo solamente la veo crecer hasta el punto donde quizás ya llegue un punto donde ella pues deje de hacer música, como a veces es natural, ¿no? Ok. En algunos músicos, pero sí creo que dentro de lo que ella está haciendo y lo que es su propuesta musical, va a seguir evolucionando sin ningún problema. Entonces, por supuesto, no estamos tocando todo a detalle. Les pedimos muy atentamente que en los comentarios nos pongan su disco favorito. Sí, si eso tienen estaría toda la buenísimo. intención de decirnos, y con mucho gusto lo haríamos, un examen, un análisis de tal álbum en específico, o de tal movimiento que hizo Sí. aquí en esta canción, porque seamos muy muy sinceros y honestos, es muy difícil a veces con ese tipo de artistas también, como con Juan Gabriel, de carreras largas, a pesar de todo, que podamos ser tan minuciosos. Sí, Y nuestra mayor intención en ese sentido es que participen ustedes también, claro. nos pongan estas sugerencias, estos complementos, estas propuestas, y que lo estaremos retomando porque Taylor Swift va a seguir dando y repartiendo coño, en todo sentido musical y de su propia vida conectada con su obra. Y pues de nuevo, muchas gracias a todos quienes ya lo hicieron, además de suscribirse, comentarnos, nos inspiran también, nos complementan datos que obviamente pues, no podemos cubrir todos absolutamente de golpe, pero ustedes con su colaboración pues lo hacen más grande, ¿no? Sin lugar a dudas. Y mucho más ameno y mejor. Y pues sí, justamente es eso, agradecerles también el hecho de que vean los capítulos de los Principio a artistas, fin. tanto como las minisecciones que les recuerdo, estamos solamente por el momento descansando los sábados, de lunes a viernes tienen minisecciones, el domingo tienen el episodio estelar de la semana. Y para el otro año estaremos teniendo más sorpresas, por supuesto que sí. Ay, güey. Ay, sí, Somos comenzamos. gemelos, Hay que estar siempre juntas, siempre juntas. como fans de Taylor Swift. Ahora, no quisiera dejar de agradecer a Fango Bazar, que tiene las playeras oficiales, la mercancía oficial de Radio Locura, que es otra manera en la cual nos pueden apoyar. Hay de Pizarnik. Obviamente va a haber la playera de Taylor Swift y de todos los episodios, y conforme ustedes lo pidan, la prioridad cambia, se actualiza, porque es para y por ustedes. Sí. Y también es un apoyo que nos motiva muchísimo, aunque sea poco a poquito, pero lo vamos logrando con ustedes. Sí, y por favor déjenos qué tipo de fotos quieren, de qué portada no han encontrado, y nosotros se las podemos hacer Claro que a sí. través, evidentemente, de Fango Bazar. Y pues bueno, muchísimas gracias por haber visto este episodio. Mi nombre es Alex Siriana, alex.siriana en las redes sociales, Instagram y TikTok. Escuchen mi música, por favor, se van a llevar también una buena sorpresa. No voy a hacer Eras Tour muy pronto, porque solamente tengo 3 discos apenas, pero vayan a escucharlos, se van a pasar un muy buen rato. Ok, mi nombre es @más o menos Javier, más o menos literatura, aquí en YouTube. Comparto reseñas, cuestiones de libros, ya lo dije en la introducción. Y de nuevo, muchísimas gracias. Nos vamos despidiendo. Recuerden que esto fue Radio Locura 66.6 FM. Ideas idiotas para gente inteligente. Y adiós. Taylor Swift. Taylor Swift.